Bueno, continuando, estimados colegas, como les venía adelantando, va a ser una clase participativa, una clase para compartir criterios, para poder analizar, ¿no? Respecto a lo que es las formas de Estado y las formas de gobierno que constituyen las bases mismas de nuestra constitución política del Estado, ¿no? Vamos a analizar en principio. Vamos a partir de lo que es Estado, los tipos de Estado que se han ido desarrollando a lo largo de la historia, para en una segunda parte, es decir, para mañana, terminar en lo que es nuestra constitución, en lo que es nuestro país, ¿no? ¿Qué forma de gobierno, qué forma de Estado tiene nuestro país? Ahora bien, respecto a paréntesis en este punto, respecto desde un inicio, ¿no? Quisiera establecer ya los lineamientos para este módulo, ¿no? Que es respecto a la evaluación final, respecto a lo que es el foro y el tema de la asistencia, ¿no? Que es muy importante, estimados colegas, que podamos participar, que sea no solamente un monólogo, sino que compartamos criterios, análisis, puntos de vista, opiniones respecto a este módulo, ¿no? Inclusive tomando en cuenta de la coyuntura de nuestro país, la misma situación en la que estamos viviendo, la forma de gobierno que tiene nuestro país, etcétera, ¿no? Ya compartir sus respectivos criterios. Ahora, con relación a la evaluación, estimados colegas, se va a subir a plataforma lo que es el foro, un foro que prácticamente consiste en su opinión, ¿no? En su opinión respecto a lo que es el estado, un análisis, ¿no? De lo que fue el estado constitucional, actualmente el estado constitucional reconocido en nuestra constitución, ¿no? ¿Cuáles son los alcances, cuáles son los desafíos? La consigna se va a subir a plataforma, ¿no? Ahora, con relación a la evaluación final, que será un ensayo en la cual, por favor, les pido vayan a trabajarlo ya desde un inicio, van a tener los plazos respectivos para poderlo subir al sistema, ¿no? Y también en su defecto, en el caso de que no vayan a subir los trabajos a tiempo, etcétera, hay una fase de reevaluación, ¿no? Que esperemos no lleguemos a ese punto, ¿no? Sino terminarlo con una evaluación final y se suba las notas al sistema y continuar con el desarrollo. Ahora bien, respecto a, es una de las primeras materias, este módulo. Sin embargo, también, estimados colegas, ya a lo largo, y es un consejo eh, ya más a nivel de investigación. ¿En qué sentido, estimados colegas? Que una vez que terminemos la maestría vamos a tener que realizar una tesis y posteriormente defenderla, ¿no? Para obtener el título de magíster en materia constitucional. Ahora, yo les aconsejo y yo doy tutoría a los diferentes colegas que ya han culminado la maestría y están en fase de elaboración de tesis. Viene por etapas y estas etapas, estimados colegas, a veces por temas laborales, temas familiares, no logran cumplir a tiempo. Mi consejo es, estimados colegas, de que ya estén escogiendo, hagan una lluvia de ideas y vayan a escoger un tema, ¿no? O tener una idea de qué es lo que quieren investigar, ¿no? Ya para tener en un primer punto un perfil borrador. Y a partir de ello, de manera que vayan desarrollando los diferentes módulos, que vayan investigando más, ir nutriendo esa idea inicial, esa idea primigenia de problema y solución a ese problema, ¿no? La característica de las tesis de maestría es precisamente encontrar un problema y posteriormente una solución a ese problema en el ámbito claramente del derecho constitucional, ¿no? Como un consejo, estimados colegas, les aconsejo que ya puedan empezar lo más antes posible. Sé que a veces hacerlo a último momento es estresante para los mismos maestrantes, ¿no? Y eso les manifiesto con experiencia, ¿no? Que a último momento a veces no logran cumplir el cronograma de plazos. Y en ese caso se van con un grupo de rezagados, etcétera, ¿no? Les aconsejo de que ya puedan, estimados colegas, eh, como
tener una idea y en base a esa idea trabajarlo poco a poco. Muy bien. Ahora, entremos a lo que es la materia misma, el módulo mismo. Empezando en un principio, estimados colegas, déjenme compartir la pantalla. Empezando lo que es, un momento, no sé si se está visualizando. Eh, bueno, vamos a empezar con lo que son los elementos del Estado, ¿no? Empezando con los elementos del Estado. eh, no olvidemos que el territorio es la base física misma sobre la cual se va a constituir un Estado, ¿no? El territorio es espacio geográfico. No olviden que el tema de la soberanía no solamente se va a extender al suelo, al subsuelo, sino también al espacio aéreo. Como segundo elemento, vamos a contar con lo que es el tema de la población como un elemento esencial que forma parte del Estado, ¿no? Que está compuesto por el pueblo boliviano y no olvidemos que en este grupo de población también se incluye a los pueblos indígenas originarios campesinos, ¿no? A las comunidades interculturales y lo propio a la comunidad afroboliviana. También forman parte de lo que es la población, forman parte del Estado boliviano tal cual lo establece nuestra Constitución Política del Estado. Primer elemento, territorio. Segundo, población. Tercer elemento, el poder. El poder, ¿no? El poder que evidentemente se va a dividir y se va a organizar en una separación y coordinación de poderes, ¿no? Que antes, ya en la Constitución Política del Estado eh, anterior, con la reforma del 94, aún se manejaba el término de poder. Posteriormente, ya ingresado con la Constitución Política del Estado del 2009, ya manejamos el término de órganos. Y se incluye el órgano electoral, ¿no? Que tiene el mismo rango jerárquico que los demás órganos, ejecutivo, legislativo, judicial y electoral. En este punto, estimados colegas, ¿qué pasa con el tema de la independencia? La independencia de poderes. En el caso del órgano judicial, se materializa lo que es la independencia de poderes, la independencia de órganos en nuestro país. Está materializado. Tenemos un texto constitucional amplio que tiene un catálogo de derechos, garantiza la separación y la independencia de poderes. Sin embargo, en la realidad concreta, se materializa, se garantiza esa independencia de poderes. ¿Qué opinión les merece, estimados colegas? ¿Cuál es su visión respecto a este punto? ¿Algún colega quizá pueda emitir alguna opinión, algún criterio? Doctora Natalie, ¿qué opinión le merece? Creo que en nuestro país está materializado lo que es la independencia y esta separación de órganos o de poderes. Por mi parte considero que no, por el tema de que se ha habido mucha influencia en la determinación y selección de ciertos cargos, ¿no? O sea, se habría demostrado, o sea, que el Estado de cierta manera está ahí ingiriendo por ejemplo, en el tema de los vocales, ¿no? Para elección mediante sus asambleístas que ya de cierta manera nos representan, pero a la vez son personas influyentes de ciertos partidos políticos, ¿no? Muchas gracias, doctora Natalie. Muchas gracias por su opinión. Evidentemente, ¿no? A lo largo de la historia. Doctor Franz, adelante, por favor. Creo que Bueno, estaba por... sí, doctora, buenas noches, perdón. En este último tiempo y en esta última década podemos decir que la injerencia del órgano ejecutivo en los demás poderes ha sido muy notoria, ¿no? Toda vez de que se podía ver que a través del Ministerio de Justicia se iba interfiriendo en lo que es el órgano judicial.
había un delegado o un representante que era el nexo, ¿no? Y prácticamente se ha podido observar de que se sacaban fallos a gusto y antojo y en la revisión ya prácticamente se ha ido viendo figuras jurídicas como es el consorcio de jueces y abogados, donde incluso intervino el ministro de Justicia, el ex ministro de Justicia, con el presidente del Tribunal de Justicia de La Paz, el doctor Córdoba, quien a la fecha creo que se encuentra recluido. Bastante injerencia, no solamente en el órgano judicial, sino en los diferentes órganos, tanto en el electoral, toda vez de que se han ido manipulando, podríamos decir así, las mismas elecciones. Prácticamente, si bien está escrito en norma la independencia de los poderes, en la práctica no se ha ejercido. Ha habido un abuso del poder central y bueno, en la designación de autoridades, en el manejo de procesos, de ciertos procesos que le interesaban al gobierno. Asimismo, en la anterior gestión del mismo Tribunal Constitucional se ha podido ver fallos, sentencias constitucionales que iban al libre arbitrio y a la decisión y beneficio de algunas otras autoridades. Muchas gracias, doctor Franz. Agradezco su participación, su aporte, estimados colegas de cada uno de los colegas que han intervenido. Es la realidad actual, estimados colegas, que estamos viviendo. Doctora Patricia, por favor, está levantando la manito. Adelante, por favor, Muchas doctora. gracias, doctorita Norma. Muy buenas noches y buenas noches a los compañeros que estamos en sala virtual. Pues es cierto y evidente que la división de poderes va a generar, ¿no? El tema de cómo se va a gobernar un Estado. Pero en esta realidad actual y coyuntural en la que vivimos, hemos visto la injerencia que ha habido. Si bien la norma establece que deben ser independientes, deben trabajar de manera independiente, pero hemos visto, como decían los anteriores compañeros que han intervenido, la injerencia en el poder judicial. En el caso, como se ha visto, el caso de los magistrados prorrogados, los cuales han estado generando sentencias constitucionales contradictorias. Entonces nos han generado, incluso podemos hablar de un caos judicial, donde tenemos contraposición de sentencias y no sabemos qué línea o qué directriz podemos utilizar al momento de estar defendiendo un caso individual. En ese sentido, doctora, tenemos que, bueno, se ha visto que ya se ha empezado poco a poco a recuperar, pero falta mucho. Falta mucho para la independencia de los poderes y de esta manera se pueda gobernar de manera adecuada a un Estado plurinacional con naciones diferentes. Es cuanto puedo establecer, doctora. Muchísimas gracias, doctora Patricia. Evidentemente, estimados colegas, creo que aún estamos lejos de esa materialización misma de lo que es esta independencia de poderes, ¿no? Aún estamos la misma práctica, bueno, en universidad enseño también en pregrado, y los chicos, 18, 19 años, que están iniciando la carrera, entran quizá con esa inquietud de poder aprender y dicen realmente que lo que dice la teoría, lo que dice los autores, lo que dice la doctrina. Sin embargo, estimados colegas, y a nivel de posgrado, cada uno de ustedes viene con una experiencia, han atendido causas, han formado parte de entes públicos, de diferentes instituciones públicas quizá, que han podido percibir, han podido palpar. Es otro nivel de análisis, ¿no, estimados colegas? En esta maestría ya venimos de haber visto los diferentes casos en los cuales evidentemente se ha visualizado esa intervención. Lamentablemente, en los últimos años se ha ido agudizando. Esperemos que, bueno, estamos todavía en camino quizá para tener una materialización efectiva de lo que es la independencia de poderes, ¿no? Que eso prácticamente, al concretizarse, esta independencia de poderes, de órganos, evidentemente el órgano judicial, el poder judicial va a tener ese poder de decisión, ¿no? Que ha sido relegada por tantos años, ¿no? Lamentablemente, el caso del Tribunal Constitucional, que ya lo van a ver a lo largo de la maestría, estimados colegas, las diferentes asignaturas, el tema de las líneas.
el tema, la doctora Patricia lo decía claramente, ¿no? Para defender una causa, tenemos una línea, y hay otra línea que, bueno, es contradictoria, es otra línea, ya nos genera una especie de caos, y eso prácticamente es a partir del 2012-13, antes se tenía, todavía, pienso yo, todavía, o sea, el anterior Tribunal Constitucional ha dejado establecido el tema de las líneas jurisprudenciales, ¿no? A lo que es el tema, en el tema de sentencias constitucionales. Tenemos mucho por trabajar en materia constitucional, tenemos mucho camino por recorrer, que no solamente, estimados colegas, va a depender, ¿no? De lo que es el órgano judicial, de lo que es el Tribunal Constitucional, sino es ya a nivel macro, a nivel de Estado, ¿no? A nivel de Dicen, autoridades. Doctor Oliver, adelante, por favor. Alison, quería opinar algo cortito, más o menos por lo que Claro, estaba usted adelante, por favor. refiriendo. Adelante, por favor, le pido Sobre adelante. el, te- sobre el tema de independencia de poderes, existe, como usted dice, en la teoría, porque está establecido obviamente en la Constitución Política del Estado para evitar abusos y concentraciones de poder, pero en la práctica depende del país y del momento histórico, que a veces funciona con equilibrio real y otras se ve limitada por presiones políticas, económicas o institucionales. Y como usted dice, es todo prácticamente se ve en teoría, pero en la práctica es otra cosa. Nada más, dicen. Gracias. Muchas gracias, doctor. No, y eso justamente, ¿no? Creo que a nivel, paréntesis acá, ¿no? Y eso siempre hago crítica con mis alumnos de pregrado igual, ¿no? Creo que, bueno, en mi tiempo no había mucha más teoría. Creo que tenemos que aterrizar a nivel de pregrado y poner a los estudiantes en una situación en la cual ellos vayan a palpar la realidad misma en la cual se está viviendo, ¿no? Y darles ese, ese, podría decirse, esa realidad en la cual se está concretizando, ¿no? Y eso ya es también la labor de las universidades, ¿no? En el ámbito del derecho, ¿no? Trabajar en lo que es más la práctica, ¿no? Muy bien, el tema del poder. Nos vamos con el otro punto, estimados colegas, como componentes del Estado, el poder, y tenemos lo que es la soberanía, ¿no? La soberanía. Últimamente, estimados colegas, otro punto de discusión, el tema de la soberanía, que un caso que ha dado mucho que opinar, estimados colegas, el tema de Venezuela, ¿no? El tema de la soberanía ha sido muy, muy criticada la intervención del gobierno estadounidense en un país independiente, pero también ha sido apoyada por el hecho de que se contaba con un gobierno que se ha eternizado en el poder, ¿no? Ha sido muy cuestionada y también a partir de los ojos del derecho internacional constitucional, de la Declaración de las Naciones Unidas, cuál es la postura, ¿no? Y ahí ya podemos ver el tema de la soberanía como un elemento esencial de lo que es el Estado, ¿no? En nuestro caso esencial, un Estado de componente, la doctora Patricia lo mencionaba claramente, plurinacional, ¿no? Esa característica de lo plurinacional que ya prácticamente ha sido incluida en la Constitución del 2009, ¿no? Y ha sido ya, eh, bueno, se ha reconocido la existencia de los pueblos indígenas, se ha reconocido el pluralismo jurídico, varias formas de administrar justicia, ¿no? Eso también, recalco, también está en la Constitución, una Constitución tan garantista, catálogo de derechos. Ahora bien, se ha efectivizado, se ha materializado el tema de la jurisdicción ordinaria y el tema de la jurisdicción indígena originario campesino. Tienen el mismo nivel jerárquico. Sin embargo, se les ha dado presupuesto a la jurisdicción indígena originario campesina. Son temas de discusión, estimados colegas, que inclusive, ¿no? Darían lugar a una investigación, ¿no? Una investigación de tesis, ¿no? Si realmente se ha materializado los derechos que reconoce la misma Constitución. La soberanía reside en el pueblo, ¿no? Siempre en el pueblo boliviano, tomando en cuenta los pueblos indígenas, las comunidades afrobolivianas, etcétera, ¿no? Punto, estimados colegas, el Tratado de Westfalia, ya en el año 1648 en Europa,
En Europa ya habían guerras internas entre los diferentes principados, entre los diferentes, las monarquías que en ese entonces se han desarrollado, y ya mediante este tratado se ha negado todo tipo de injerencia Doctora, externa. buenas noches. ¿Se puede acotar algo a lo que estaba mencionando el compañero y usted? Claro que sí, doctor. Adelante, doctor Marcel. Adelante, por favor. No de hacer, quiero acotar que la independencia de poderes solo es de nombre, ¿no? Porque si hubiera independencia, se tendría que autogobernar sus propios recursos, ¿no? Lo cual no existe en ninguno de los, al menos en el Poder Judicial, ¿no? No autogobierna, espera que el gobierno le dé los recursos económicos para que puedan gobernarse, pues, o sea, sustentarse lo mismo, pues, ¿no? En ese sentido, tampoco tendríamos una independencia absoluta, pues, ¿no? Muchas gracias, doctor Marcelo. El tema del presupuesto, por ejemplo, en la inauguración del año judicial, el presidente, el nuevo presidente del Consejo de la Magistratura, decía, necesitamos un presupuesto de al menos 5%. No tenemos el crecimiento de la población a nivel Bolivia ha crecido. Sin embargo, la creación de los juzgados, tribunales de sentencia, no se ha aumentado el tema de los juzgados. Y por eso, sobre todo en el eje Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, hay una carga procesal enorme, ¿no? Y si no nos dotan de presupuesto, no se puede contratar personal, ni siquiera jurisdiccional, ¿no? En el caso del Supremo o Constitucional, por ejemplo, personal que vaya a descongestionar las salas, etcétera, ¿no? Sin embargo, el tema del presupuesto, estimados colegas, es un tema muy delicado, ¿no? Nunca nos han, creo que el órgano judicial, que es de ahí quizá nosotros que podemos con mayor experiencia vertir criterios, gobierno nunca ha priorizado al órgano judicial. No tenemos, creo, un presupuesto mínimo. Y sobre ese presupuesto mínimo es que están tratando de un poco administrarlo, ¿no? De la mejor manera posible. Inclusive en algunos distritos no tienen toners, en algunos juzgados están, o en las mismas instancias nacionales, escuchaba a algunos colegas, no hay toner, no hay toner. Imagínense, a eso hemos llegado. No hay plata en el Estado. Sin embargo, si se quiere garantizar el acceso a la justicia, se debe contar con un presupuesto que garantice ese, ac- ese, ese accionar, ¿no? Bueno, ese acceso a la justicia, que vayan a garantizar el acceso a la justicia de todos los bolivianos, ¿no? Vamos a tocar este punto, estimados colegas, el tema del presupuesto, el tema de las autonomías, qué pasa en el órgano judicial. Hay un caso, por ejemplo, en Brasil, ¿no? Que vamos a analizarlo el día de mañana. Brasil es un estado federal. Tenemos el estado de Sao Paulo, el estado de Mato Grosso, etcétera. Ellos tienen su propia constitución, su propia normativa. Tienen una constitución a nivel de nación, a nivel de país, a nivel federal y otro a nivel estatal, ¿no? Pero ¿qué pasa con el órgano judicial? ¿Qué pasa si, por ejemplo, en el Mato Grosso, por el delito de robo, se le sanciona con 3 años, pero en Sao Paulo con 7 años, ¿no? Por eso que, bueno, el imputado podría solicitar que se lo juzgue en el estado en el cual la pena es menor. Y en este entendido, Brasil, en su código penal, al menos su código penal, rige en todo el país. ¿No? Mañana vamos a ver ese caso concreto. Y en el tema de órgano judicial, precisamente, ¿no? En el tema de poder judicial, ¿qué pasa con el tema eh, de las constituciones? Que sí, cada estado puede tener su constitución y una constitución federal, como pasa en los Estados Unidos. Sin embargo, un código penal en Brasil es único, ¿no? A nivel del Estado federal. Muy bien. Las formas de Estado, ¿no? Las formas de Estado. ¿Qué pasa con el Estado unitario? ¿Cuál es la característica del Estado unitario? ¿Cuál es la característica del Estado federal? ¿Qué países comparten ese criterio de Estado federal a nivel de Latinoamérica? No vamos a analizarlo. El Estado unitario. Vamos a empezar con el Estado unitario como forma de gobierno, donde el poder político está centralizado en un único centro. O ya, tenemos un solo presidente, tenemos las leyes que se elaboran para ese país y un territorio
claro, específico, ¿no? Un estado unitario, estado unitario va a sufrir variaciones. Un estado unitario y con autonomías. ¿Cuáles son las características? ¿No? Si ya tiene autonomías. Un estado unitario, plurinacional, que es nuestro caso, ¿no? Y ya vamos a analizarlo ese punto, el estado plurinacional, el estado con autonomías, el estado federal en sí, cuáles son esas características de un estado federal. Vamos a ver igualmente el caso de países europeos, que el caso de Alemania, por ejemplo, ¿no? El anterior estado, Rusia, que está conformado con 16 estados autónomos, que cada estado tiene su propia constitución y hay una constitución del estado también federal, ¿no? Son estados mucho más compuestos, son estados en los cuales, aparte de tener una constitución federal que rige a nivel de todo Alemania, cada estado, el estado de Berlín, de Hannover, de países del norte, tienen su propia constitución, ¿no? Y sus demás reglamentos. Es un estado mucho más complejo, ¿no? Lo mismo pasa con Argentina, que tienen sus provincias, ¿no? Unión de estados. Es por eso la característica de un estado federal es esa unión de estados, ¿no? Estos deciden asociarse, estas deciden unirse, ¿no? Y hay una distribución constitucional de competencias. Tenemos un Estado federal, lo que se mencionaba, un nivel central, y hay los estados federales o provincias, se llama también, cantones en otros países, ¿no? Tenemos la propia constitución, la federal, y las constituciones estatales, podría llamarse, lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Con España. España es un caso muy especial, ¿no? Vamos a ver el tema de España, un estado, nosotros hemos tomado, no olvidemos que tenemos la ley de descentralización y autonomías, ¿no? Andrés Ibáñez, para lo cual han venido asistentes, hemos tenido ayuda de españoles, ¿no? Que vamos a ver en un video en el cual se va a hacer una distinción entre un estado federal y un estado regional, ¿no? Que es lo mismo con autonomías. Ahora, también existe lo que es el Estado Confederación, ¿no? A lo largo de la historia de nuestro país, por ejemplo, en el año 1836 hemos tenido un Estado, la Confederación Peruana Boliviana, ¿no? Que realmente este tipo de estados se van a formar a través de un tratado internacional con fines específicos. Por ejemplo, en el caso de guerras, en el cual vayan a tener una asistencia mutua, un apoyo mutuo, recíproco, o en el caso de defensas comerciales, o en el caso de comercio, ¿no? Intercambio comercial. Ahora bien, ¿cuál es la característica de estos estados confederación o estado confederación, como se lo denomina? Los miembros de este estado confederación van a tener, se va a garantizar su derecho a la secesión. ¿Qué implica el derecho a la secesión? A poder separarse. A poder separarse y decir, yo soy Estado peruano, me mantengo como Estado peruano, ya no voy a formar parte de esta confederación. Van a poder retirarse en cualquier momento de esa unión que tenía fines específicos en una guerra o en un acuerdo comercial, ¿no? Ahora, Estado confederación, ¿no? A lo largo de la historia, Bolivia ha formado parte de una confederación, 1836 a 1839, con Perú. Vamos a entrar a lo que es el caso de España y lo que es el tema de autonomías, ¿no? Ya España tiene regiones autónomas. ¿Y de dónde proviene la palabra autonomía? Del griego, primero, en principio, autos, que significa uno mismo, por sí mismo, y nomos, que significa ley. En otras palabras, es esa cualidad que se dicta sus propias leyes, se gobierna a sí mismo, ¿no? Es la calidad o la facultad de gobernarse a uno mismo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de España, no hace mucho fue el Estado, la Generalitat de Cataluña,
¿no? Que ha empezado el 2009, ya históricamente España, Cataluña tiene un crecimiento económico mucho superior a Madrid. Y en ese sentido han tratado de independizarse, ¿no? 2009, 2015, 14, 15. Ellos han solicitado a la Unión Europea, obviamente tienen sus propios líderes que han motivado a que, como Cataluña tiene tanto crecimiento económico, es autosustentable y el nivel de vida es mucho más, quizá inclusive mucho mejor que en los demás estados autonómicos, ¿no? O las regiones autonómicas. Entendido, ellos han tratado de independizarse como un estado autonómico, han solicitado a la Unión Europea que se consolide como la Generalitat de Cataluña, ¿no? Lo que es Barcelona, etcétera. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha dicho la Unión Europea? Les dijo de que ellos no son, no, es un estado unitario con autonomías. No olvidemos que en España tenemos un rey, el rey que es el jefe de estado, y tenemos a Pedro Sánchez, el presidente. No, en este caso ellos no pueden independizarse. Ellos dependen de el gobierno de Pedro Sánchez. Y la historia lo ha comprobado que en el caso de España, el tratar de cercenarse, el tratar de independizarse, no ha surtido frutos, ¿no? Aún, obviamente, en España hay grupos que están proyectándose, ¿no? A independizarse en un futuro, ¿no? Pero el gobierno central, Moncloa, a través de Pedro Sánchez y los diferentes gobiernos que ha tenido los presidentes, lo mismo el rey, han intervenido, ¿no? A tiempo. Vamos a entrar al modelo boliviano. Vamos a ver lo que es este videíto corto con relación a España respecto al... ¿Dónde está? Esto vamos a verlo después. Aquí está. Licen, Eh, Adelante, doctor. una consultita quiero hacerle. Dígame. Para, para usted, ¿cuál es el mejor estado que se pueda desarrollar en un país? ¿Cuál de todos los Vamos estados a entrar de los que se ha hablado? las formas de gobierno, ¿no? Vamos a entrar a ese punto, estimados colegas. En un principio estamos viendo, inclusive a nivel de historia, nuestra constitución, el tema del Estado democrático, ¿no? Democrático, participativo, directa, representativa, ¿no? Vamos a analizar cada uno de los elementos, estimados colegas, y vamos a diferenciar, vamos a ver un cuadro en el cual vamos a analizar inclusive cómo ya desde Aristóteles, desde Maquiavelo, desde Montesquieu, a través de sus diferentes obras, cómo ellos ya han fijado las formas clásicas de organización del gobierno, ¿no? De las formas de Estado, ¿no? Ahora vamos a ver lo que es la diferencia entre un Estado federal y un Estado autonómico, ¿no? Entre lo que es España precisamente. España ha tenido mucha influencia, estimados colegas, en nuestra legislación, demasiada influencia, ¿no? España y tenemos por otro lado, a Alemania, ¿no? Como un ejemplo del Estado federal. Al momento que visualicen este video, van a darse cuenta de que muchos términos que ellos utilizan está en lo que es nuestra ley de autonomías, ¿no? Ley de descentralización y autonomías, Andrés Ibáñez, ¿no? Está, tal cual lo va a describir, está en nuestra ley.
Disculpe, doctora, ¿no tiene audio el video? No se escucha, No doctora. se escucha. Uy, un segundo, estimados colegas. Gracias. Voy a enmendar. A compartir audio. Perdón, si no había hecho clic en compartir audio. Mil disculpas. Llegados a este punto, toda vez que ya he destacado en el vídeo anterior que España no asume los principios propios del modelo unitario, es decir, un solo centro de impulsor política y un solo conjunto institucional. ¿Se escucha, estimados colegas, el audio del video? Ahora sí ya se escucha el audio. Perfecto. Muchas gracias. Debemos discernir si nos encontramos ante un Estado autonómico o federal. Y esta discusión no es como la de la fábula de Iriarte sobre si eran galgos o podencos los canes que perseguían a la liebre. Optar por una u otra respuesta presenta diferencias esenciales, creo, para entender la problemática territorial en España y las posibles soluciones concomitantes. Los orígenes del Estado autonómico o regional, cuya primera regulación encontramos en la Constitución Española de 1931, traen su causa en distintas razones. La presencia en el Estado unitario de hechos diferenciales en parte de su territorio, así España o Italia, la lejanía de alguna de las regiones respecto al resto del territorio del Estado, como Portugal. En cualquier caso, la motivación última es el logro de la descentralización política desde un modelo antes centralizado. Muy diferente, por el contrario, es la motivación de los estados federales, ya que estos parten de una fuerza centrípeta hacia el centro, una fuerza de unión, tendente a organizar racionalmente la convivencia societaria en territorios extensos, como el caso de Estados Unidos, o integrar unidades nacionales en una estructura salvaguardando tanto la identidad estatal como las de las diferentes entidades sociales, políticas o culturales que se integran en una superior. Es el caso alemán. Para no confundir la regionalización, fenómeno descentralizador del Estado unitario, como es el caso español, con la federalización estatal, que insisto, normalmente proviene del deseo de unión de estados antaño soberanos, algo que nunca se ha dado en nuestro país, hemos de acudir fundamentalmente a tres aspectos. A. Los estados miembros de una federación gozan de autonomía constitucional, de forma que dentro de las condiciones impuestas por la Constitución Federal, la general, pueden fijar y reformar sus propias constituciones sin intervención del poder estatal. Así, los diferentes estados que componen Estados Unidos. Muy al contrario, en los estados regionales o autonómicos, los estatutos de las regiones de autonomía se aprueban por el poder estatal central, por lo que disfrutan de naturaleza normativa estatal. Así, en España, los estatutos de autonomía son leyes orgánicas sui generis, sí, pero siempre aprobadas por el ordenamiento estatal, según establece el artículo 81.1 y 147.3 de la Constitución. Vamos, que el estatuto catalán, por ejemplo, al igual que el valenciano o el andaluz, es aprobado por las Cortes Generales mediante ley orgánica, que no son los catalanes, los valencianos o los andaluces los que deciden, que como es una materia que afecta a toda la ciudadanía, son los órganos que representan la soberanía popular, los que nos representan a todos los españoles, son esos órganos los que deben pronunciarse al respecto. Técnicamente se puede decir que el ordenamiento constitucional de las regiones es siempre otorgado, es decir, dictado por los órganos del Estado al que pertenece la región concreta. El segundo aspecto diferenciador entre el Estado regional o autonómico, como es el español, y los estados federales, piensa en Alemania o en Estados Unidos, consiste en que b. Los estados miembros del Estado federal participan en la conformación de la voluntad general a través de la Cámara de Representación Territorial, el Senado americano o el Bundesrat alemán. C. De igual manera, en el modelo federal, los Estados miembros intervienen decisivamente en la reforma constitucional. Tan es así que en Estados Unidos hay reformas constitucionales aprobadas por el Congreso americano que no han entrado en vigor después de muchos años porque no han recibido la aprobación de las 3/4 partes, ojo, 3/4 partes de los Estados federados, como prevé el artículo 5 de la Constitución americana de 1767. En el caso alemán, al ser el Bundesrat una cámara territorial con representación de los representantes de los gobiernos de cada lande, de cada estado federado, los 2/3 de sus miembros requeridos para la aprobación de la reforma hace que la mayoría de los estados federados deban dar también su aquiescencia a la misma. En el caso español, en el Senado, la inmensa mayoría de sus componentes, ya lo sabemos, son elegidos por sufragio universal y no por los gobiernos regionales. Aparte de que las comunidades autónomas en España
no participan directamente en el procedimiento de reforma constitucional, como se observa en los artículos 166 a 169 de la Constitución. Y es que, como expresara el Tribunal Constitucional en su temprana sentencia 4-1981, la autonomía no es sinónimo de soberanía, tal y como sigue reflejando la célebre sentencia 247 de 2007 sobre el Estatuto catalán. Estimados colegas, esa sentencia que he mencionado del 2007 es precisamente el pronunciamiento del Tribunal Constitucional Español respecto a ese movimiento independentista del, de la comunidad autónoma de Cataluña, ¿no? Ya se han establecido, y es fuerte, estimados colegas, he tenido la oportunidad de visitar Cataluña y la misma población como que tiene esa idea, sobre todo la población joven, universitarios, tienen esa idea de independizarse en un futuro, ¿no? De independizarse, ellos tienen su propia lengua, el catalán, sus propias costumbres, su propia gastronomía, y ellos tienen esa intención de constituirse en un estado, comunidad autónoma, estado unitario, ¿no? Un estado autónomo, perdón, un estado autónomo, y Tribunal Constitucional de España los ha frenado, ¿no? Como podrán apreciar en el video ilustrativo, estimados colegas, hace una clara diferenciación de lo que es el Estado regional autonómico y lo que es el Estado federal, ¿no? Me quedo con la última parte, ¿no? Y claramente lo establece, ¿no? Autonomía nunca va a ser sinónimo de soberanía. ¿Qué implica este concepto? ¿Qué implica este concepto? Ningún estado, ninguna comunidad o región en nuestro país se los denomina región autónoma, ¿no? Tenemos, por ejemplo, como región autónoma el Gran Chaco, ¿no? Gran Chaco que ya tiene su región, es catalogado, ha tramitado su estatuto autonómico, ha sido aprobado como región autonómica. Tenemos Tarija igual, ¿no? Tarija como diferentes tipos de autonomías que reconoce nuestra propia constitución y mañana lo vamos a ver ese punto, ¿no? El tema de las autonomías y vamos a analizar un poco lo que es el, la ley de autonomías, ¿no? Y ahora bien, ¿qué pasa con el tema de las autonomías en nuestro país? Vivimos, vayámonos por favor a su constitución, ¿no? Vamos a analizar la constitución. Yo tengo una constitución física que es mucho más, me manejo más por lo físico. No importa si tienen su constitución digital, no hay problema. Vámonos al artículo 1, ¿no? Para poder analizarlo, estimados colegas. ¿Alguien que me pueda colaborar con la lectura del artículo primero, por favor? Artículo 1. ¿Algún colega? El artículo 1. Bolivia se, Adelante, por favor. Bolivia se constituye en un Estado unitario, social, de derecho, plurinacional, comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico dentro del proceso integrador del país. Muchas gracias, doctora Natalie. Partiendo del artículo 1, estimados colegas, ya nos establece lo que es el modelo el modelo de Estado que tiene nuestro país. Unitario, social de derecho, plurinacional, se incluye el tema de lo plurinacional, comunitario, libre, independiente. Tiene, cuenta con diferentes elementos, ¿no? Democrático, y al final termina y con autonomías. Es un Estado unitario con autonomías, ¿no? Nuestro modelo de Estado. Ahora bien, continuando.
continuando con la jornada. ¿Qué pasa con veíamos, ¿no? El video respecto a lo que es las comunidades autónomas en España. Y es una tensión, ¿no? Que vamos a ver, vamos a analizar también lo que es cómo ellos eligen a su presidente. No olvidemos que tenemos todavía reyes en España. Tenemos reyes en Gran Bretaña. Gran Bretaña es una cuestión bien interesante, ¿no? Que está formado por Gales, e Irlanda del Norte, Escocia, y están tratando, al menos Escocia está tratando de independizarse, ¿no? Porque ellos dependen de la corona, ellos dependen del primer ministro británico y tratan de independizarse, han solicitado incluso anexarse a ser parte de la Unión Europea, ¿no? Sin embargo, les ponen trabas, ¿no? Como a nivel Londres siempre ha puesto trabas en ese sentido, ¿no? Ya vamos a ver ese punto, ¿no? ¿Cuál es la dinámica que procede en estos casos, ¿no? Que son estados, también reconoce, hay estados sui generis. Ahí está, por ejemplo, el caso de Gran Bretaña, el caso de Rusia, ¿no? Vamos a analizar, tiene una gran extensión territorial. ¿Cuál es la forma de gobierno de Rusia? ¿No? Vamos a analizarlo muy bien ese punto. Continuamos. El modelo de lo que veíamos, ¿no? El modelo boliviano, un Estado unitario, social, de derecho plurinacional, comunitario, con autonomías. Unitario, ¿por qué? Tenemos una sola constitución, no como en los estados federales, que ellos tienen a nivel estatal su propia constitución. El caso de Estados Unidos, por ejemplo, el estado de Utah, el estado de Washington tienen su propia constitución, ¿no? Washington, estado en el norte, ¿no? No Washington, distrito DF, ¿no? Y sí, que le llaman allá. Es autonómico también, porque reconoce cuatro niveles de autonomía departamental, municipal, regional y lo que es la autonomía indígena originario campesina. Una autonomía indígena ya reconocida en Bolivia, Charagua, ¿no? Charagua tiene su autonomía indígena y Gran Chaco, la autonomía regional. Departamental, Tarija tiene su autonomía departamental. A nivel autonómico tienen llámese asamblea legislativa, su consejo, su ente legislativo, ¿no? Y su ente también ejecutivo, ¿no? Como máxima autoridad. ¿Es plurinacional? Sí, claramente se reconoce la existencia de pueblos, naciones indígenas, originarios, campesinos, ¿no? Teníamos el videíto, ¿no? Que ilustrativo respecto al Estado federal, el Estado autonómico. También les voy a mandar lo que son las diapositivas. Ahora, estados unitarios, ¿no? ¿Cuál es la característica esencial de los estados unitarios con autonomías, ¿no? ¿Qué pasa con los estados unitarios que gozan y que tienen autonomías reconocidos también en su constitución? Tenemos un nivel central, un nivel central del Estado, una constitución macro, una constitución nacional. En el caso, por ejemplo, a nivel judicial en Estados Unidos, tenemos la Corte Suprema de Estados Unidos y tienen sus cortes estatales que también tienen juicio en el estado respectivo, ¿no? Podría ser Nuevo México, California, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa en el caso de apelaciones? Van a terminar siempre en la Corte Suprema a nivel, a nivel federal, ¿no? Una constitución federal, constitución que sigue vigente desde el año, ha tenido varias enmiendas, diferentes tipos de enmiendas desde el año 1777, ¿no? Ahora, ese, ese, ese estado central
transfiere diferentes facultades, ya sean legislativas, diferentes facultades reglamentarias, inclusive diferentes facultades ejecutivas a una entidad territorial autónoma, una departamental, regional o en el caso indígena, ¿no? Que a nivel, en nuestro país, el tema de la autonomía indígena, a nivel, en realidad, a nivel de jurisdicción indígena originario campesina, todavía falta trabajar muchísimo, ¿no? De esta población vulnerable, de poblaciones vulnerables, generalmente no cuentan con presupuesto, etcétera, ¿no? Si analizamos desde una perspectiva mucho más garantista que legalista, la protección de estos pueblos, inclusive garantizarles el derecho a la consulta previa, todavía tenemos mucho que trabajar, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la explotación de los recursos naturales, llámese minería, llámese hidrocarburos, etcétera, ¿no? No se está quizá cumpliendo con los mecanismos que requiere el Tribunal Supremo Electoral respecto a la consulta previa, ¿no? Un caso ejemplar, por ejemplo, hemos tenido el caso del Tigris, ¿no? Que ha causado mucho de qué hablar, ¿no? Sí, evidentemente los pueblos indígena, originario, campesinos, que cuentan con recursos naturales, minería, eh, en el caso, por ejemplo, del norte de La Paz o de Beni, el tema del oro, y evidentemente se está realizando una consulta previa informada, una consulta previa que garantice, ¿no? Que la participación de estos pueblos, ¿no? Todavía se tiene que trabajar demasiado, ¿no? No hay una, quizá no se está garantizando de que estos pueblos, por ejemplo, tengan acceso a al derecho al medio ambiente efectivo, sano, etcétera, ¿no? El tema de la explotación de los recursos naturales no renovables, minería, etcétera, deja mucha contaminación que en muchos casos las empresas mineras, etcétera, no cumplen con políticas ambientales, etcétera, ¿no? Punto, estimados colegas. ¿Qué opinión les merece el tema, por ejemplo, de las empresas mineras establecidas en el occidente y ahora que ha ido expandiendo el tema de las empresas chinas que prácticamente están en el norte de La Paz, están en Beni? Si realmente se está garantizando de que los comunarios, los pueblos indígenas, los campesinos de estas regiones tengan esa consulta previa antes de que dichas empresas vayan a ingresar a sus territorios. No olvidemos que los pueblos indígenas se debe garantizar la autodeterminación y ellos tienen una existencia previa, primigenia, ¿no? Ellos son dueños de ese territorio. Se está garantizando esa consulta previa de estos pueblos. ¿Qué opinión les merece, estimados colegas, al respecto? Lo mismo pasa con el tema de los hidrocarburos, ¿no? Si evidentemente se está informando a estos pueblos de que se va a explotar o si se les está garantizando de que la explotación de los diferentes recursos va a ser en beneficio de la misma comunidad, ¿no? ¿Qué opinión les merece, estimados colegas, al respecto? Las licencias ambientales es otro tema, estimados colegas, ¿no? Si evidentemente se está dando cumplimiento a las políticas ambientales, licencias ambientales, antes de que una empresa se adjudique, ¿no? La explotación minera, petrolera, inclusive el oro, ¿no? Que tenemos en Beni, norte de La Paz, un país tan rico en recursos naturales, estimados colegas, ¿no? ¿Y qué opinión les merece algún colega? ¿Alguna opinión? Entonces vamos a empezar a preguntar. Doctora Tania, Doctora, buenas noches. buenas noches. Muy interesante Doctora, lo que dice, adelante, ¿no? por favor. Adelante, doctora Florida. Adelante, por favor. Bien. Muchas gracias, doctora. Interesante la clase acerca del Estado soberano. Y si bien Bolivia es un Estado soberano, unitario soberano, ¿no? Porque radica en la soberanía en el pueblo, eh, se podría decir que en la práctica es muy diferente que en la Constitución.
si bien es nuestra constitución completa, cabe recalcar, ¿no? Que no entiendo todo, se podría decir que nuestros recursos están administrados, no hay esa seguridad jurídica. Por otro lado, esa es mi opinión al respecto de eso. Muchas gracias, doctora. El tema de la seguridad jurídica, estimados colegas, ¿no? Que realmente se garantiza la seguridad jurídica de nuestro país. Un tema muy, muy interesante, estimados colegas, ¿no? Incluso podría ser un tema de tesis, doctora, ¿no? Ahondar un poco más, investigar más o tomar inclusive nota de eso, ¿no? Evidentemente está garantizando, hay, no hay, en qué aspectos, qué puntos, cómo podría orientarlo. Sería un buen tema de tesis, doctora. ¿Algún otro colega? Doctora, Doctor Franz, adelante, por favor. bueno, a ver, tenemos que empezar siendo siempre autocríticos, ¿no? Siempre decimos, echa la ley, echa la trampa. En el anterior gobierno se ha podido establecer de que los territorios indígenas obtenían varias, por así decirlo, ¿no? Cuadrículas mineras para la extracción de minerales. Sin embargo, cuando se hablaba de la participación de ciudadanos chinos, eran los mismos dirigentes quienes transferían esto a ciudadanos chinos, quienes con un afán de explotación salían y prácticamente estaban solapados bajo esa dirigencia, ¿no? Bajo ese rótulo de organizaciones sociales. Como lo decimos, echa la ley, echa la trampa, aprovechando de ese cargo de organizaciones sociales, pueblos indígenas, originarios, campesinos, se ha ido explotando a diestra y siniestra, inclusive vulnerando lo que ellos mismos profesaban, ¿no? El respeto a la madre tierra, con la implementación del uranio, la contaminación de las aguas y demás factores, como usted mismo señalaba, sin licencias ambientales, amparados en ese rótulo de organizaciones sociales, somos originarios y demás, y no permitían ni el mismo ingreso de la policía. Bueno, en lo personal he podido ver, en este tiempo de trabajo, he podido ver, por ejemplo, empresas como grandes, ¿no? Como Sinohydro, que es de China, la Power China misma, que compran eh, espacios geográficos a estas organizaciones, a estas TIOs, o las alquilan para explotar y pagan pues una miseria. Inclusive ahí podemos ver el contrabando de oro, podemos ver nuevamente la contaminación minera, amparados en ese rótulo de territorios indígenas originarios campesinos. Por eso muchas veces decimos debemos ser autocríticos para poder reglamentarnos y regularnos internamente. No es de que el ciudadano chino venga y saque una concesión minera de forma legal. Más al contrario, es una concesión minera, por así decirlo, ilegal. En ese aspecto de soberanía, ¿no? Enmarcado en el concepto de soberanía de los pueblos indígenas, originarios, campesinos, y ha habido un abuso y una mala interpretación que ha sido también otorgada por el mismo gobierno a fin de evitar conflictos. Muchas gracias, doctor, ¿no? Y evidentemente el tema de la experiencia de haber visto, doctor, ¿no? Gracias por compartir, ¿no? El conocimiento, lo que ha visto, ¿no? Lo que ha evidenciado, doctor, ¿no? Lo que ha visto, qué es lo que ha estado pasando estos últimos años. Y evidentemente se ha dado mucho, mucho poder, ¿no? A las organizaciones sociales. Los últimos años, lamentablemente, ¿no? No ha habido ese equilibrio, ¿no? De pesos y contrapesos, como lo llaman algunos autores, ¿no? Sí, hemos tenido un gobierno que ha tenido su base en las organizaciones sociales y lamentablemente ha tenido mucho poder. Esperemos que el tema de la soberanía ahora, esperemos que se garantice, ¿no? Se garantice y teniendo tantos recursos en nuestro país, estimados colegas, tenemos tantos recursos y no podamos explotarlo, ¿no? Es un tema de mucho análisis, doctor, ¿no? De mucho análisis. Usted que ha evidenciado, ha visto, ha podido percibir, ¿no? Es triste esta situación. Muy bien, colegas. Muchas gracias por su aporte. Muchas gracias por compartir sus criterios, ¿no? ¿Algún otro colega? Vamos a continuar. Si hay alguien, levantan la manito, estimados colegas. Estamos en un espacio para poder compartir, para poder opinar, analizar.
Déjenme compartir la diapositiva de la pluralidad continuamos, ¿no? Se reconoce esa pluralidad. En estos estados unitarios con autonomía se va a reconocer lo que es la pluralidad de los entes territoriales, ¿no? Ahora, una autonomía política, etcétera, ¿no? Les mencionaba el tema, en el tema de administración de justicia, ¿no? En nuestro país tenemos los jueces van a sacar una sentencia, un auto de vista y un tribunal supremo, ¿no? Que tenemos únicamente un tribunal supremo, ¿no? Lo propio Estados Unidos, ¿no? Ellos tienen solamente un tribunal supremo a nivel federal y Brasil, por ejemplo, en este caso, en el tema de materia penal, les mencionaba, ¿no? De que ellos, un país tan grande, un país tan diverso, con una población que representa y una diversidad geográfica también, ¿no? Una población que va creciendo más y más a nivel de Sudamérica, representa uno de los países con mayor población, ¿no? Y el crimen organizado también ha ido creciendo, el tema de las favelas, etcétera, ¿no? Y se ha visto, ¿no? En el caso, en materia penal, que muchos intentaban ser juzgados en un estado federal que para un tipo de delito establecía penas menores. Es así que viendo esa situación, Brasil ha dicho, tenemos solamente un código a nivel Brasil y se respeta, ¿no? Imagínense el caos jurídico que causaría, ¿no? Tener un código penal para Sao Paulo, otro código penal para un estado del sur, etcétera, ¿no? Es un caos, ¿no? Y más tratándose de un estado tan grande, un estado tan diverso, ¿no? Continuamos. Ahora, continuando con la exposición, estimados colegas, ya vamos a ir culminando de un poco. El Estado autonómico no es federal, van a disculpar, aquí se me ha ido la mano, un error de taipeo, ¿no? No es federal, pero tampoco es precisamente unitario. Este Estado autonómico, un Estado regional con autonomías, no va a ser un Estado federal en sí, no cumple con las características de un Estado federal, pero tampoco cumple con las características de un Estado unitario. Ahora, ¿cuáles son esos puntos, esos aspectos que se debe de tomar en cuenta? Como primer punto, el nacimiento, el modo de nacimiento. Es una descentralización otorgada, una descentralización a nivel económico, una descentralización a nivel político, van a tener su ente deliberativo, tienen su máxima autoridad. Segundo, el grado de descentralización fiscal, la capacidad de legislación de ese ente, de esa legislación central del Estado, eh, para, que va a ser para todo un Estado, ¿no? Es un uso extensivo de esa capacidad de legislación central del Estado, ¿no? Autonomías que van a depender de un estatuto de la Constitución. El tema del estatuto autonómico tiene un procedimiento que se debe tramitar, inclusive debe cumplir un control previo de constitucionalidad. Va a llegar al Tribunal Constitucional ese proyecto de estatuto autonómico para que el Tribunal Constitucional, como garante de la Constitución, vaya a realizar ese control previo, ¿no? Y si no cumple con los parámetros de la Constitución, lo devuelve, ¿no? Para que puedan corregir y nuevamente tramitar lo que es ese control previo ese control previo de constitucionalidad de un proyecto de estatuto autonómico. El gobierno central deberá aprobarles esos estatutos y administrarles recursos. Eso es cierto, no es simplemente garantizarles de que se constituya, por decirles, por ejemplo, un estado autonómico regional, Gran Chaco, perfecto. Ya se le da su estatuto, se la aprueba, aquí tiene el Gran Chaco, ok, ahora te las reglas como sea, no se trata, ya tiene llámese, su cédula de identidad, ¿no? Es decir, su estatuto autonómico, ya cumplió los 18 años, pero eso no implica que no le vaya a garantizar los recursos, ¿no? Eh, los estatutos autonómicos van a ser aprobados por un referéndum, ¿no? Por un referéndum vinculante y por su órgano deliberativo por al menos 2/3 de sus votos, ¿no?
Quinto punto, no existe un poder judicial autónomo, ¿no? Ejemplo, el caso que les comentaba de Brasil. No tienen un código penal cada estado, cada región autonómica, ¿no? O cada estado autonómico, se llama. Formas de Estado, les mencionaba el tema de Gran Bretaña, formas de Estado sui generis. Estas formas de Estado, tenemos dos ejemplos muy esenciales, el tema de Rusia, tenemos Gran Bretaña que está formado por una parte Inglaterra, Gales y lo que es Irlanda del Norte, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa con Gran Bretaña? ¿No? Gales en este caso, ¿qué pasa? Eh, no es en realidad como una federación, pero es un estado unitario bien complejo. Ellos se basan en el common law, que es el derecho constitucionario, basan sus resoluciones en precedentes judiciales, constitucionales, que tienen una fuerza de ley, tienen un parlamento también, de la cual va a emanar su Carta Magna. Es completamente diferente a la forma de, de administrar que tenemos los países latinoamericanos, ¿no? Rusia. Rusia es un caso por la diversidad y por la gran extensión que tiene Rusia. Tiene una gran extensión territorial, tiene 50 regiones, 22 repúblicas, 3 regiones autónomas. No se lo puede catalogar y decir es un estado unitario o decir es un estado con autonomías. Es un estado que prácticamente para ser analizado toma diferentes formas, ¿no? De administrar su estado, ¿no? Regiones, tiene incluso comunidades autónomas, Rusia ha ido creciendo y una característica de Rusia es, por ejemplo, ¿por qué Vladimir Putin se ha mantenido en el poder tanto tiempo? ¿Cuáles son los factores que han influido para que el presidente se mantenga en el poder por más de 20 años? ¿Cómo es que ellos tienen un presidente que siempre ha estado... Les voy a mostrar un videíto, estimados colegas, aquí, para que podamos entender el tema de Rusia. ¿Dónde está? Déjenme un segundo, ¿dónde está el video? ¿Dónde está? Aquí está. El tema de Rusia es algo muy complejo, estimados colegas, ¿no? Se aleja completamente de la forma en la cual se administran muchos de los países latinoamericanos con los cuales nosotros compartimos, inclusive España todavía, ¿no? Pero con Rusia es completamente diferente. Déjenme, ¿dónde está? Un segundo. Más de 20 años en el poder en Rusia. Esta es la historia de cómo pasó de estar en la sombra a convertirse en una de las personas más poderosas del planeta. Cuando llegó al Kremlin en 1999 como sucesor de Boris Yeltsin, Putin era alguien prácticamente desconocido hasta en su propio país, y de hecho nadie esperaba que fuera a permanecer tanto tiempo en el poder. Lo que se sabía de él es que había nacido en San Petersburgo y que tenía un pasado en la KGB, la poderosa agencia de seguridad soviética. De hecho, Putin llegó a ser director del Servicio Federal de Seguridad ruso, considerado el sucesor de la KGB. Sus índices de aprobación entre la ciudadanía rusa crecieron rápidamente durante sus primeros meses en el poder, en parte por su gestión de la crisis separatista chechena. El gobierno de Putin culpó a los rebeldes chechenos de una serie de explosiones e inició la llamada Segunda Guerra Chechena. En pocos meses, Putin restauró el control federal de la República Rebelde y decretó su gobierno directo desde Moscú. Esa gestión catapultó su popularidad, que además se vio reforzada por el crecimiento económico del país en la década de los 2000. Estos dos elementos afianzaron su imagen de líder nacional, una imagen que los medios de comunicación estatales se encargaron de mantener. De hecho, uno de los primeros movimientos de Putin tras acceder al poder fue estrechar el control sobre los medios de comunicación. Durante estos 20 años al poder, Vladimir Putin ha protagonizado
varios momentos que ayudan a entender cómo ha conseguido mantenerse en el cargo y obtener unos niveles de popularidad notables entre los rusos. Por ejemplo, en sus primeros años, en 2003, se enfrentó frontalmente a Mikhail Jodorkovsky, el hombre más rico del país en aquel entonces. Putin quería mandar un mensaje de autoridad a la oligarquía rusa, que hasta entonces se había implicado en la política del país. Jodorkovsky fue acusado de fraude y de evasión fiscal. Se le confiscaron sus bienes y pasó varios años en prisión. Otro movimiento significativo se produjo en 2004, después de que separatistas chechenos tomaran una escuela en Beslan, en Osetia del Norte, en un ataque de 3 días que marcó al país y en el que murieron unas 330 personas, más de la mitad niños. Tras ese ataque, Putin puso fin a la elección directa de gobernadores en las regiones rusas, que pasaron a ser elegidos por el jefe de Estado. En ese momento, Putin argumentó que era una medida necesaria para mantener unido al país y volvió a mostrarse ante su gente como un líder fuerte, con el afán de mantener todo bajo su control. En lo que se refiere a las relaciones con otros países, Putin ha conseguido situar a Rusia como uno de los jugadores importantes en el tablero geopolítico global. En este tiempo en el poder cambió el rumbo de la guerra de Siria con su intervención, estrechó lazos con China e hizo uno de los movimientos más polémicos: anexionó una parte de Ucrania, la península de Crimea, a Rusia en 2014. Durante su presidencia, su gobierno ha sido acusado de interferir en elecciones y también de estar detrás de asesinatos políticos, algo que Rusia ha negado rotundamente. De hecho, algunos de sus mayores críticos han sido perseguidos por la justicia rusa, han terminado en el exilio o han muerto en circunstancias poco claras. Mientras, quienes apoyan a Putin lo ven como un baluarte que proporciona estabilidad y fuerza en un país con una historia agitada. Pero quizás lo que más claramente ha ayudado a Putin a mantenerse en el poder son las reformas a las leyes que regulan su posición. En 2008 se produjo la llamada Tandemocracia. Putin dejó la presidencia del país, obligado por el límite de mandatos impuesto por la Constitución. Su protegido, Dmitry Medvedev, ganó las elecciones con un mensaje de continuidad y Putin pasó a ser primer ministro, es decir, mantuvo la línea de control del país, aún con Medvedev de presidente. Pero además, durante su presidencia, Medvedev propuso una reforma constitucional que alargó los periodos legislativos, así que cuando Putin retomó la presidencia en 2012, lo hizo optando a 12 años más al frente del país, en lugar de 8. Fue en este nuevo periodo cuando fue catalogado como el hombre más poderoso del mundo por la revista Forbes durante 4 años seguidos, de 2013 a 2016. Y así llegamos a 2020. Cumplidas ya 2 décadas desde su llegada al poder, Putin lideró una nueva reforma constitucional que le permitiría optar a seguir en el cargo hasta 2036. Esta reforma fue sometida a un polémico referéndum que Putin acaba de ganar con una mayoría abrumadora de más del 75%. Si finalmente siguiese en el cargo hasta 2036, Putin se convertiría en el líder ruso con más años en el poder, superando incluso al ex jefe soviético Stalin, que gobernó durante casi 3 décadas. Gracias por llegar hasta el final en este video. Si tienes alguna... Perfecto. Muy bien, colegas. Ahí tienen un video ilustrativo respecto a cómo Putin ha logrado alargar su estancia ha logrado gobernar tanto tiempo, 20 años, y se pretende que ha modificado la Constitución, ha hecho varias reformas constitucionales que estaría gobernando hasta el 2036. Sin embargo, a este punto, la historia rusa también, es necesario analizar la historia rusa. Ellos están acostumbrados a tener líderes poderosos que vayan a unificar esta región tan diversa, tan extensa. Lo mencionaban, ¿no? Stalin, gobernar por casi 3 décadas, situación que se aleja completamente de nuestra realidad, ¿no? Situación que no estamos nosotros acostumbrados a que se reforme una constitución para alargar eh, la presidencia de un mandatario, ¿no? Muy bien, estimados colegas, ¿alguna opinión al respecto? Qué les parece la geopolítica, la posición de Rusia en la geopolítica mundial? Últimamente ha ganado mucha, mucho poder, ¿no? En los últimos años. El presidente de Rusia ha intervenido en varios procesos, inclusive procesos electorales a nivel de Sudamérica, en diferentes países. Ha hecho ha tenido relaciones estrechas con diferentes países del mundo. Ha formado parte de guerras, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué opinión les merece, estimados colegas?
¿Algún colega que quiera participar? Muy bien. Vamos a continuar entonces, estimados colegas, y déjenme compartir las diapositivas. Por si acaso, todo el material va a estar en plataforma, ¿no? Vamos a compartir los videos, las diapositivas, etcétera. Al terminar la sesión de mañana, se va a compartir todo el material. Muy bien. Muy bien. Vamos a continuar con teorías sobre las formas de gobierno. Vamos a partir con una tipología mucho más clásica, una clasificación clásica. Ahora, en principio vamos a mencionar qué son las formas de gobierno. ¿Cuál es la forma de gobierno? ¿Qué son? ¿Qué se denomina formas de gobierno? Son ideas, modelos. Por eso el artículo 1 que leía nuestra colega y mencionaba, ¿no? El artículo 1, modelos de Estado. En otras palabras, nos estábamos refiriendo, estimados colegas, a la forma de gobierno que tiene nuestro país. Y claramente lo señalaba, es un Estado unitario de derecho, comunitario, independiente, soberano, etcétera, ¿no? Con las diferentes características que nos señala nuestra Constitución en su primer artículo. Estas formas de gobierno son modelos de cómo se va a gobernar un Estado. Corea del Sur, Nicaragua, etcétera, ¿no? ¿Cómo van a gobernar? El caso de Nicaragua. ¿Qué opinión les merece el caso de Nicaragua, estimados colegas? Nicaragua. Eso va a ser una tarea, estimados colegas, para mañana. Pueden ver algún documento, noticias, etcétera. El caso de Venezuela y el caso de Nicaragua. ¿Cuál es su modelo de su forma de gobierno, su modelo de gobierno de Nicaragua, por ejemplo? ¿No? De Venezuela. ¿Qué ha pasado con Venezuela? ¿No? Para analizarlo mañana en los primeros minutos, ¿no? La forma de gobierno es ese modelo de organización del poder ejecutivo con relación al poder legislativo. Se va a determinar quién va a ostentar, quién va a ser el jefe de Estado, cómo se accede a esa jefatura, cuáles son esos mecanismos de control entre los diferentes órganos del poder. Realmente hay una coordinación entre los diferentes órganos del poder público, coordinación, cooperación, etcétera. Y con esto vamos a ir terminando, estimados colegas, no quiero cansarles tampoco. Aristóteles, ¿qué decía Aristóteles? Empezar por Aristóteles, estimados colegas, es esencial. ¿Por qué? Porque ya Aristóteles en su obra, ya en el siglo IV antes de Cristo, ya en Grecia, Aristóteles había mencionado las formas de gobierno y ya decía él, existen por la cantidad de gobernantes, un país puede ser gobernado por uno, por pocos o por muchos, ¿no? ¿Y qué decía, no? En el segundo punto, ahora, el interés al cual van a servir. 2.1, formas puras y las formas impuras. En las formas puras, lo que se busca es un bien común, un beneficio para todos, un beneficio para la población, satisfacer las necesidades de la población, se va a garantizar una seguridad, se va a aplicar la justicia, la seguridad jurídica, etcétera. Se va a promover la paz, la prosperidad, un bien común. Dentro de las formas impuras, lo que se va a buscar es un beneficio propio. Se va a incrementar, que va a buscar la manera de incrementar su grandeza, su fama. Estamos hablando del jefe de Estado, ¿no? Va a tratar ya sea uno, ya sea pocos o ya sea muchos, ¿no? Eso con relación a la cantidad de gobernantes, ¿no? Y en esta forma, formas impuras que lo menciona Aristóteles, él dice,
este gobierno, estos gobernantes van a tratar de buscar un beneficio propio, van a tratar de incrementar su fama, su riqueza, van a aprovecharse de las ventajas que implica tener poder, esto en desmedro de la población, y van a tratar de enriquecerse. Ahí hablamos de esta dualidad de integridad, formas puras que buscan una integridad versus la corrupción. Ya Aristóteles en el siglo IV ya nos había mencionado en su libro, en su obra maestra, el tema de la corrupción. Ahora, tenemos, según Aristóteles, tenemos este recuadro, claramente nos forma, no, en un principio tenemos la cantidad de gobernantes, ¿no? Uno, un gobernante que va a ser una monarquía, una forma pura, gobierno de uno solo, una forma impura. Esto se puede convertir en tiranía. ¿En qué caso se va a convertir en tiranía? Cuando ese gobierno trata de incrementar su riqueza, su fama, trata de aprovechar el poder, se convierte en tiranía. Segundo, los gobernantes pocos. Estamos hablando de una aristocracia. El gobierno de los mejores, que nos gobiernen este país los mejores. Únicamente ese grupo privilegiado de mejores, los más aptos, los más capaces. Por ejemplo, si voy a participar de los Juegos Olímpicos como país, voy a enviar pues a mis mejores jugadores, a mis mejores atletas. Como país voy a enviar a mis mejores atletas. Aristocracia, ¿no? Ahora, ¿en qué se va a deformar esto? En una oligarquía. Perdón, ¿en qué casos? En el caso, por ejemplo, de que se trate de aprovechar del poder que uno cuenta en ese momento. Y en el mismo ejemplo, son los Juegos Olímpicos, como país, voy a enviar a mis amiguitos, voy a enviar al amigo de mi hermana, voy a enviar a mis cuates, una oligarquía. Están gobernando unos pocos, sí, pero no siempre los mejores. Tercer punto, gobierno de muchos, democracia. Aquí ya nos ilustramos de democracia. Mañana lo vamos a estudiar, estimados colegas, el tema de la democracia. Los componentes de la democracia. ¿Qué dice nuestra Constitución de la democracia? Gobierno de muchos, democracia, elegidos mediante un voto popular, un voto transparente, libre, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y qué se va a transformar? En una demagogia. ¿En qué caso se va a transformar en una demagogia? Cuando, por ejemplo, una autoridad electa, a nombre de la población, el pueblo lo dice, la comunidad lo dice, trate de enriquecerse, de incrementar su riqueza, incrementar su fama, en desmedro, obviamente, de la población. Como podrán apreciar, estimados colegas, a través de este recuadro, ya Aristóteles en el siglo IV había desarrollado esas formas puras e impuras y cómo se va configurando lo que es la corrupción, ¿no? Muy bien. Vamos a ver el tema yo creo que esto lo vemos mañana, estimados colegas. Vamos a analizar a Maquiavelo, vamos a analizar a Montesquieu. Ya mañana vamos a profundizar y analizar también lo que es la democracia, etcétera, ¿no? Y con eso, estimados colegas, estaríamos culminando. No hemos tenido un break de 5 minutitos. Miren, estimados Doctora, colegas, tanto hablar, nos hemos olvidado. buenas noches. Adelante, doctorita. Adelante, Sobre doctora. la asistencia, disculpe. Sobre la sentencia, ¿podría Sí, repetir, por sobre la favor? asistencia. Asistencia. Enseguida, doctorita, enseguida. ¿No? Y vamos a continuar, estimados colegas, mañana. No sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud, estimados colegas, algún comentario quizá quisieran aportar antes de cerrar esta sesión y posterior el tema de
de la asistencia. Muy bien, creo que... doctora Patricia, por favor, adelante. Muchas gracias, doctora. No sé si se me escucha. Sí, la escuchamos, doctora. Muchas gracias. Bueno, no es respecto al tema, sino que cuando al inicio de la clase su persona establecía que podíamos ir avanzando en cuanto a los temas para la tesis, para el tema de la defensa. Entonces era, no sé si de manera personal le puedo escribir a su interno a efectos de hacerle conocer el título de la tesis que quisiera realizarlo. Y pues, si me puede facilitar su número de teléfono también, por favor. Con Y el mayor pues, de los gustos, doctorita. por favor, doctora. Y eso quería solicitarle antes de que terminemos la clase. Y pues es muy enriquecedora, nos ayuda mucho. Y pues muchas gracias. No, con el mayor de los gustos, estimada doctora, más bien agradezco, ¿no? De que ya haya, estimados colegas, este interés, ¿no? De poder ya trabajar. Un consejo, como les decía al inicio de la clase, que es mejor que avancemos poco a poco. ¿Por qué? Porque he visto en la práctica que algunos colegas, y es comprensible igual, a veces el tema de la familia, hay diferentes factores, ¿no? Que se nos acumulan. Sin embargo, si vamos avanzando poco a poco, empezando con una idea, aportar a esa idea. Yo encantada, estimados colegas, de poder quizá apoyar en ese sentido, ¿no? En el tema de la estructura ya de la tesis, cómo podríamos mejorarlos con algunas ideas, comentarios, cómo podríamos quizá proyectarlo, etcétera, ¿no? Encantada, estimados colegas, les voy a mandar mi número de celular personal y también mi correo, ¿no? También me pueden escribir al correo, ahí enviarme o también no hay problema al WhatsApp, si ya avanzan si ya tienen algún avance, alguna idea, en un documento preferible Word, porque se puede hacer como comentario, se puede incluir comentarios, ¿no? Un documento Word. Es mucho más difícil en PowerPoint, por ejemplo, o mejor si es Word. Y mi correo personal que les estoy enviando y cualquier consulta, yo a su disposición, con el mayor de los gustos, estimados colegas. Y con eso estaríamos, les mandé al chat por si acaso, ¿no? Con eso estaríamos concluyendo. ¿Algún otro comentario, alguna inquietud, estimados colegas, para que puedan... Doctora, buenas noches nuevamente yo. Para alguna sentencia para ir leyendo, por si va a haber debate en la otra clase. El tema de, sí, esta última parte, estimados colegas, formas de Estado, de gobierno, que es el módulo. Por favor, vayan viendo lo que es el tema de Venezuela. ¿Qué pasa con Venezuela, estimados colegas? ¿Qué opinión? Mañana vamos a ver ese tema. ¿Y qué opinión les merece de la intervención del gobierno de Estados Unidos? ¿Cómo ha sido todo ese procedimiento? ¿Qué opinión les merece? Y también el tema de Nicaragua, por favor. No pueden verlo en las noticias, videos, y de tal manera que vayamos compartiendo desde una perspectiva siempre jurídica igual, ¿no? El tema que ha dicho, por ejemplo, ¿qué dice el derecho internacional, no? No, para compartir criterios a los primeros minutos de mañana, ¿no? A las 8:30 vamos a empezar con ese pequeño análisis, ¿no? De la situación, de la coyuntura actual en la cual estamos viviendo, enfocados en el tema de la soberanía, estimados colegas, ¿no? En el tema de Venezuela y el tema de Nicaragua, ¿no? Que creo que la esposa está de vicepresidenta, un tema muy debatido, ¿no? A nivel internacional. Se garantiza evidentemente el tema de la democracia. Sí, no, ¿por qué? ¿No? Eso vamos a verlo mañana, estimados colegas, ¿no? ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna inquietud, colegas? Muy bien, estimados colegas, vamos a proceder con la licenciada para que pueda llamar la lista y nos veríamos directamente mañana a las 8:30 para poder debatir, para poder compartir criterios. Me despido, muchísimas gracias por su atención y nos vemos mañana. Mil gracias, estimados colegas, que tengan un descanso reparador y gracias nuevamente. Licenciada, perdón, una consultita.
Claro que sí, dígame, doctora Rosemary. Al inicio, licenciada, no pude ingresar, estaba en sala en espera, me pusieron. Entonces yo a las 11, no, perdón, 19:15, y por ahí me han habilitado. Le escribí a la responsable de Oruro. Para el tema de asistencia, con la LICE, no se preocupe y le van a considerar, me imagino, al momento de llamar. Seguramente va a llamar nuevamente la lista al final y Le le van van a considerar. Ujú. No se preocupe de eso, doctora. Buenas noches, gracias. Sí, doctora, ya, bueno, agradecerle por la sesión del día de hoy y nos reencontramos el día de mañana. Que tenga buenas noches. Gracias, gracias, Liz. Atentos al control de asistencia, por favor. Ábrego Alison. Apasa Boris. Buenas Presente, noches, doctora licenciada. Ábrego. Para fines de registro, Boris Apasa. Ya, está bien, gracias. Le tomo en cuenta igual a Ábrego. Gracias, doctora. Aramayo Juan Pablo. Benavides Franz. Presente. Gracias. Boyanik Giancarla. Cachi Juan. Cardona Jaime. Buenas noches, licenciada. Presente entre 7:17 y 7:18, por favor, para fines de registro también el ingreso. Ya, le tomo en cuenta, no se preocupe. Muchísimas gracias. Chacón Ruy. Choque Florinda. Buenas noches, me toma en cuenta por favor a las 7:20 ingresé porque la anfitrión no me aceptaba, porfa. Sí, le tomo en cuenta. Cruz Hugo. Dorado Yoba. Escobar Jenny. Presente en sala. Gracias. García Elizabeth. García Vanessa. Gracias. Herbas Boris. Wampo Dania. Presente. Gracias. Huanca Efraín. Buenas noches, presente. Gracias. Hurtado Joyce. Mamani Ramiro. Buenas noches, presente en sala. Gracias. Melgar Yasmani. Moscoso Oliver. Otich Rina. Patsy Marcelo. Pérez María. Kisbert Abdel. Rojas Natalie. Buenas noches, presente. Gracias. Solá Rosemary. Presente, licenciada. Buenas noches. Gracias. Taboada Alejandro. Subia Giancarla. Buenas noches, presente y en sala, subí en sala. Está bien, gracias. Torres Eduardo. Vaca Wilmer. Presente, doctora. Está bien, gracias. Lice Moscoso. Gracias. Valdivia Patricia. Presente.